Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy, su módulo 3 de CCNA versión 7. Y buenas noches a todos los que ya estaban y a los que acaban de llegar. Y pues vamos a continuar el día de hoy con la sección 221, sintaxis del comando network, pero estamos trabajando específicamente en redes punto a punto. Recuerden que ayer, cuando estábamos en clase, hablábamos de un concepto del router designado y el router designado de backup y por qué era necesario. Y hablábamos de que eso era necesario en las redes multiacceso, es decir, las redes LAN Ethernet, en las que los routers están conectados unos con otros a través de switch. Ahí es necesario. Por eso, cuando vemos OSPF, hablamos de redes punto a punto y de redes multiacceso, es decir, lo miramos como dos temas aparte, por aquello de la elección del DR y del DR order. Entonces, en términos de redes punto a puntos, y en realidad en términos generales de la configuración de OSPF, hay un comando muy importante y es el comando network. ¿Por qué el comando network es importante? Y no solo para OSPF, sino para otros protocolos de enrutamiento dinámico. Es importante básicamente porque el comando network es el que me permite publicar las redes. Aunque como vamos a ver más adelante en OSPF no necesariamente las publicamos utilizando el comando network. Pero como la sintaxis existe y como la van a encontrar ustedes implementada en algunos routers, por eso pues lo vemos. Pero hoy en día se utiliza la configuración desde la interfaz antes que la configuración del comando network. Pero ¿cuál es la sintaxis del comando network? Desde el modo de configuración o de subconfiguración del router, es decir, cuando nosotros escribimos IP o SPF y el número de proceso y entramos aquí, eso lo vimos ayer, podemos escribir network, una dirección de red, una máscara wildcard, la palabra área y el ID de área. Recuerden que cuando tenemos una sola área, nuestra área es el área cero. Cuando tenemos múltiples áreas, vamos a tener el área cero y otras áreas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la máscara Wilker? Recuerden, network, la dirección de la red, es decir, una dirección de red, no una dirección de host, una máscara Wilker, la palabra área y el número del área. ¿Qué es una máscara wildcard? Una máscara wildcard se considera como el inverso a una máscara de subred. Y no solamente se utiliza para la configuración de las redes en OSPF, las máscaras wildcard se utilizan para la configuración de ATL y por ende son importantes en la configuración del NAT, por ejemplo. Es más, yo creo que sí, por acá estamos viendo configuración de ACLs y configuración de NAT, eso lo vemos en este módulo. Entonces, esas máscaras Wilcar las vamos a utilizar para muchas cosas. Ahora, ¿por qué se dice que la máscara Wilcar es el inverso? O se puede considerar, ojo, no es exactamente lo mismo, pero se puede considerar como el inverso a una máscara de subred. ¿Por qué? Porque en una máscara de subred los bits en uno me indican que la dirección es una dirección de red y los bits o que esa parte de la dirección es parte de la dirección de la red y los bits en cero en la máscara de subred me indican que los bits que corresponden a la dirección IP en esa misma sección de la máscara de subred son bits de host. Aquí, la máscara Wilcar no se utiliza para identificar red y host, se utiliza para identificar qué bits se deben evaluar o qué bits deben coincidir o qué bits se deben tener en cuenta y cuáles no. Pero funciona a la inversa. Los bits que están en cero son bits que se deben evaluar para establecer si la dirección que estamos colocando coincide con una dirección con la que se compara. Y los bits que colocamos en uno son bits que no se deben evaluar. ¿Y cómo funciona esto? Generalmente podemos utilizar la máscara de subred para generar la máscara wildcard. ¿Cómo? Colocamos el número 255, 255, 255, 255 y le restamos la máscara de subred para la cual queremos hallar una máscara wildcard. Entonces, simplemente 255 menos 255 da 0, da 0, da 0.
Y en el último octeto, esta máscara de subred era 255.255.255.0, una máscara de 24 bits. Pues a 255 le restamos 0, pues nos queda un 255. Entonces mi máscara Wilcar sería 0.0.0.255. Si mi máscara no es una máscara de 24 bits, sino es una máscara de 26 bits, que sería un 255, 255, 255, 192, por ejemplo. Entonces, el proceso es el mismo. Restamos a 4 veces 255 nuestra máscara de subred y nos queda 0.00063. Entonces, mi máscara Wilcard sería 0.0.0.63. No hay que colocar los tres ceros en cada punto, ni hay que colocar el cero antes del 63. Eso solamente se hace pues para aquí en la imagen para ordenar los números y para que sea más fácil entender la operación. Entonces, de esa manera se calculan las máscaras Wilcard. Y aquí tenemos una actividad para calcular máscaras Wilcard. Les recomiendo que la hagan, no la vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Configurar OSPF utilizando el comando network. Aquí nos muestran que vamos a configurar el router 1. Entonces, en un protocolo de enrutamiento dinámico, las redes que un router va a publicar son sus propias redes, es decir, sus redes directamente conectadas. Esas son las que tiene que publicar. Ahora, siempre y cuando las quiera publicar, usted puede tener una red a la que no quiere que nadie tenga acceso desde afuera y simplemente pues no la publica. ¿Listo? En el caso del router 1, vamos a tener una red 10, 10, 1, 0 de 24 bits. Vamos a tener la red 10, 1, 1, 12 de 30 bits. Y vamos a tener la red 10, 1, 1, 4 de 30 bits. Esas tres redes son las tres redes que nuestro router 1 debe publicar. Ahora, para hacerlo tenemos lo siguiente. Ingresamos al modo de configuración de OSPF con router OSPF 10, el número de proceso, que no tiene por qué ser 10, pero es el número de proceso que estamos manejando. Network, el comando network. La dirección de la red, la 10.10.1.0, 10.10.1.0, esta es la LAN, que es de 24 bits. Entonces tenemos nuestra máscara Wilcar como 0.0.0.255. ¿En qué área? En el área 0, porque tenemos un diagrama de configuración de una única área, donde el área es el área 0. Tenemos la siguiente red, la 10.1.1.4/30, esta que tenemos aquí. Un 30 en máscara de subred es un 252, y 255 menos 252 me da un 3. Entonces, por eso aquí tenemos como máscara Wilcar 0.0.0.3, área 0. Y lo mismo para la siguiente red, para esta red de aquí, la de la interfaz Gigabit Ethernet 0.0.1. Entonces tenemos network 10.1.1.12 con máscara Wilcar 0.0.0.3. También punto 3, ¿por qué? Porque pues es máscara 30. Y también en el área 0. De esta manera, ya nuestro router va a enviar sus LSA con los datos de estas tres redes. Ahora, algunas versiones del iOS permiten introducir la máscara de subred en lugar de la máscara Wilcar. Luego, el iOS lo que hace es convertir la máscara de subred al formato de máscara Wilcar. O también podemos usar la dirección de la interfaz en lugar de la máscara Wilcar. ¿Cómo? En lugar de escribir 10.10.1.0, que es la dirección de la red, escribimos 10.10.1.1. Como ven, 10.10.1.1 es la dirección IP de esta interfaz que está aquí simulando una red. ¿Y por qué digo simulando? Porque si vemos es una interfaz loopback 0. Entonces, publicamos la dirección de la interfaz y cuando publicamos la dirección de la interfaz, en lugar de colocar una máscara Wilcar, colocamos los 4 ceros
y el resto del comando sigue igual, área cero. Lo mismo, la 10115, la 10115 es la interfaz que tenemos aquí, la Gigabit Ethernet 00, que está en la red 10.114/30, tiene la dirección 5. Y la siguiente red, la 12, en la siguiente red 12 tenemos la dirección 14 en la interfaz Gigabit Ethernet 001. Y la publicamos aquí como 10.1.1.14, quad 0, es decir, no nos complicamos con máscaras Wilcar y decimos área 0. ¿Esto qué nos permite? Hombre, nos permite que haya menos probabilidad de errores, porque no tenemos que hacer cálculos. De pronto un 255 menos 252 nos da 5 porque se nos enredó la cabeza en este momento. En cambio aquí pues fácil, colocamos la IP de la interfaz y colocamos quad 0 y área 0. Estas son dos maneras de configurar. Este syntax checker, sí, por favor, hagámoslo. El syntax checker del 225, por favor. 225 para que recordemos cómo configurar nuestro ID de router. 5 minutos para eso, 18:31, 18:36, reactivo micrófono. ¿Listo? Profe, una preguntita, pues no tiene que ver con esto, Dígame. pero sí de pronto con las clases que ayer olvidé, o no sé si llegué tardecito y no escuché. El tema de los días de clase, ¿qué días serán? Igual como lo veníamos manejando, lunes a miércoles, Sí, que no lo lunes a tengo miércoles. claro. Lunes, martes, miércoles de 6:15 a 8:15. O a 8, mejor dicho. Ah, perfecto. A 8. Ah, listo, ¿Listo? listo, profe. Vale. Era eso, listo, hacer la actividad. Gracias.
Listo, chicos. Espero que hayan recordado esta parte. Bueno, configuramos OSPF utilizando el comando IPOSPF. Ok, el comando IPOSPF es otra manera de publicar las redes. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no lo hacemos en la subconfiguración del router o en el submodo de configuración del router, sino lo hacemos en cada una de las interfaces. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ingresamos a la interfaz que queremos publicar su red en OSPF y escribimos el comando IP OSPF, el process ID del OSPF, en este caso sería el 10 para nosotros, que es el que hemos venido usando, la palabra área y el ID del área a la que va a pertenecer esa interfaz. Generalmente, todas las interfaces de un router van a pertenecer a la misma interfaz, generalmente. ¿A excepción de quién? A excepción de los routers que se constituyen como routers de bordes de área, que van a tener una interfaz en la red, en el área cero y otra interfaz en el área a la que están dando conectividad con la red cero. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué están haciendo acá en el ejemplo? Pues se está eliminando la configuración de redes que habíamos hecho anteriormente, la que nos habían mostrado allí, por si acaso se nos dio por hacerla, si tuviéramos los routers en la mesa y conectados, si hubiéramos hecho esta configuración, pues la estamos eliminando con el comando no network. Ya sabemos que la mayoría de los comandos los podemos eliminar con la opción no. Ahora, para configurar la interfaz Gigabit Ethernet 000 y publicar su red a través de OSPF, pues ingresamos a interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 y decimos IP OSPF 10, es decir, el proceso de OSPF, área 0. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues de ventaja tiene que no tengo que preocuparme por direccionamiento IP, ¿sí? No tengo que publicar una red, ni máscara de subred, ni mirar cuál es la dirección IP de la interfaz, ni nada de eso. Y otra ventaja que tiene es que si usted cambia la dirección IP de la interfaz por la razón que sea, y usted reinicia sus procesos de OSPF, pues no tiene que volver a configurar el protocolo como tal. Desventaja, pues que me toca cambiar de interfaz a interfaz para ir haciendo las configuraciones. Pero como ven, la configuración en la interfaz Gigabit Ethernet 0, en la interfaz Gigabit Ethernet 001 y en la Loopback 0 que está simulando una LAN es exactamente la misma. IP USPF área 0. Y pare de contar, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Ahora tenemos otro validador de sintaxis, el 227, otros 5 minuticos para que hagamos este validador de sintaxis y configuremos con el comando IPOSPF las interfaces loopback Gigabit Ethernet 00 y Gigabit Ethernet 01. ¿De acuerdo a qué? Por si no se los muestra allí. De acuerdo a estas redes que tenemos aquí en el diagrama. Entonces, hagámoslo por favor, el 227. Nuevamente 5 minutos, son las y 40, las y 45, reactivo micrófono. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Vale. vale.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? Bien, sí, señor. Ok, bueno, tenemos otro concepto, la interfaz pasiva, tampoco es un concepto exclusivo de OSPF. ¿Y a qué hace referencia? Resulta que algunas veces nosotros no queremos que nuestro protocolo envíe mensajes de protocolo por alguna interfaz. ¿Por qué? Porque en esa interfaz simplemente no hay ningún router que lo vaya a escuchar. Entonces, cuando nosotros tenemos una interfaz activa enviando mensajes de protocolo que ya sabemos que van por una dirección multicast, enviando mensajes de protocolo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos cometiendo estas tres cositas que dice acá. Uso ineficaz del ancho de banda. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo ancho de banda, por ejemplo, aquí en la interfaz Loopback 0, estamos consumiendo ancho de banda enviando mensajes por esa interfaz, mensajes de protocolo que no van a servir para nada. ¿Por qué? Porque no tenemos otro router acá. Tenemos uso ineficaz de recursos. ¿Por qué? Porque nuestra CPU tiene que hacer cálculos para enviar mensajes por esa interfaz. Y aparte, los dispositivos LAN, como los switch, como los switch, básicamente, tendrán que procesar las trabas de esos mensajes que nosotros enviamos. Y resulta que no tienen a quién distribuírselas. De hecho, como es multicast, se la distribuyen a todos los puertos. ¿Y qué hacen las interfaces de nuestros PCs? Pues básicamente verifican que no están suscritas a ese grupo multicast y descartan el paquete, pero tanto el switch como los dispositivos van a recibir el mensaje y tenemos un mayor riesgo de seguridad. ¿Por qué? Porque una interfaz, por ejemplo, esta loopback, que envía mensajes de protocolo, también recibe mensajes de protocolo. ¿Y qué ocurre? Que un atacante malicioso puede inyectar información de enrutamiento falsa por allí. Por ejemplo, con unos costos inferiores a los reales para hacer que el tráfico se desvíe hacia esa interfaz, por ejemplo, entre otras cosillas que pueden pasar. Entonces, para eso nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el comando Passive Interface y ese comando lo utilizamos para deshabilitar el envío y recepción de mensajes de protocolo en una interfaz específica. Lo podemos hacer como ingresando al modo de configuración de OSPF con router OSPF y el número de proceso. Y una vez que estamos en el submodo de configuración, especificamos la interfaz pasiva. Decimos Passive Interface, Loopback 0 en este caso. ¿Por qué no colocamos la gigabit Ethernet 00 o la gigabit Ethernet 01? Porque es que resulta que allí sí tenemos routers que son vecinos, necesitamos enviarles y recibirles mensajes. Entonces, por eso colocamos la loopback 0. Ahora, podemos ver esas interfaces pasivas con el comando show IP protocols. Este ya lo hemos visto, solo que le colocábamos un signo de tubería, un pipe, y le decíamos router ID para ver solamente esta línea. Pero si nosotros no colocamos ningún filtro, simplemente escribimos show IP protocol, él nos va a dar, entre otras cosas, el router ID y nos va a dar las interfaces que están configuradas para ser publicadas en OSPF y nos va a dar las interfaces pasivas, que en este caso tenemos únicamente el loopback 0. Aparte que también nos va a decir los routers de los que estamos recibiendo información de enrutamiento. En este caso el router con el ID 3333, el router con el ID 222, la distancia administrativa 110, que es la distancia administrativa predeterminada del OSPF, y la marca de tiempo de la última actualización. Entonces tenemos otro syntax checker, a ver qué dice, introduzca el modo de configuración del router utilizando la idea de proceso 10, configure la interfaz loopback, volver al modo privilegiado y verifique nada. Este no lo vamos a hacer porque en realidad son solo dos comandos. El comando passive interface y el comando show IP protocol, los dos importantes. Entonces no lo vamos a hacer. Sin embargo, configure syntax checker en interfaz pasiva en R2 y R3. Tampoco. No vamos a hacer. Bueno, redes punto a punto. Entonces, ¿qué nos dice? O consideraciones acerca de las redes punto a punto. Nos dice, de forma predeterminada, los routers Cisco eligen un DR y un VDR en redes Ethernet solamente. Incluso si solo hay otro dispositivo en el enlace, puede verificar esto con el comando show IP o SPF interfaz o interface.
como se muestra en la figura. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos Show IP USPF Interface y con una interfaz, la Gigabit Ethernet 00. Y nos dice que esa Gigabit Ethernet 00 tiene un tipo de red que es broadcast. Y nos dice que como ese tipo de red es una red broadcast, de hecho es una interfaz Gigabit Ethernet 00, nos dice que ha elegido un router designado y un router designado de backup, es decir, un DR y un BDR. El DR es el 2222 y el BDR es el 111. Y nos da las direcciones de las interfaces que tenemos marcados allí. R1, a ver, ok. Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando nuestras interfaces son interfaces seriales o interfaces punto a punto, o que nosotros configuramos las interfaces como modo punto a punto, resulta que en ese momento no vamos a tener la selección de un DR y un BDR. ¿Cómo hacemos para configurar una conexión así sea Gigabit Ethernet como una conexión punto a punto? Pues ingresamos al modo de conexión de configuración de la interfaz, emitimos el comando IPOSPF Network Point to Point, ¿sí? Configuramos la siguiente interfaz, interfaz Gigabit Ethernet 001, IPOSPF Network Point to Point, y luego le decimos que nos muestre la configuración de las interfaces o los datos de OSPF de la interfaz, con Show IP OSPF Interface y el nombre de la interfaz. Aquí en este caso lo que vemos es que tenemos un network type point to point. En este evento de tener un network type point to point, ya no tenemos la necesidad o no nos va a aparecer una configuración relacionada con un designated router y un backup designated router. Esto es la configuración por defecto, es decir, si nosotros cogemos esta topología que tenemos por acá abajo, que como vemos son redes Ethernet, así no haya un switch de por medio, estas conexiones van a ser conexiones broadcast y por ende vamos a tener allí la elección de un DR y un BDR. El tipo de conexión o del tipo de red va a ser broadcast. Para obviar eso, porque nosotros no queremos un DR y un BDR porque tenemos los routers conectados uno a uno directamente sin la intermediación de un switch, pues lo que hacemos es esto, IPOSPF Network Point to Point en las interfaces respectivas. Y lo validamos con el Show IPOSPF Interface y el ID de la interfaz y podemos ver que tenemos una red de tipo Point to Point, sin DRs y sin BDRs. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿Alguna duda? No, y por el momento No, no. señor. Vale, listo. Entonces, loopbacks y redes punto a punto. A ver, nos dice la documentación. Utilizamos loopbacks para proporcionar interfaces adicionales para una variedad de propósitos. En este caso, estamos utilizando loopbacks para simular más redes de las que el equipo puede soportar. De forma predeterminada, las interfaces loopback se anuncian como rutas de host de 32 bits. Por ejemplo, R1 anuncia la red 10.10.1024 como 10.10.11.32. Listo, y ahí las tenemos. Ahora, para simular una LAN real, la interfaz loopback 0 se configura como una red punto a punto para que R1 anuncie la red como 10.10.10/24 completa. Es decir, si nosotros queremos anunciar la red que por defecto se anuncia como una red como un host, básicamente, no se anuncia como una red, sino se anuncia como un host por defecto. Si queremos obligar a que se anuncie como una red y simular la red, lo que debemos es configurar la interfaz loopback como interfaz point to point. ¿Ok? Otra razón para configurar point to point, pero en una loopback. Y lo podemos verificar con el comando showIPRoute. Y en el comando showIPRoute, a ver, ¿qué nos dice aquí? Recibe la dirección de red LAN más precisa simulada a la 10. Ok, vale. Entonces, en el comando showIPRoute del R2, cuando verificamos,
podemos ver que aprendió la red vía OSPF. Recuerden que esto que nos aparece aquí en la tabla de enrutamiento es el origen de la ruta, luego la red de destino, y vemos cómo hemos aprendido a través de OSPF una red de destino 10.10.10/24, es decir, la red de esta interfaz, pero publicada como red de 24 bits. ¿Listo? Señores, tenemos un packet tracer, el 2213. Packet Tracer 2213, configuración de OSPF de área única punto a punto. Por favor, hagamos ese laboratorio. 2213.